Vamos a comenzar entonces para hablar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar en el libro de Génesis, pero vamos antes a darle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, bendice, Señor, tus enseñanzas, que nos alimenten y que nos afirmen y nos fortalezcan en este camino de la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título del mensaje que les voy a compartir en esta noche es La vida ordenada en Dios. La vida ordenada en Dios. La vida ordenada en Dios puede traer mucha bendición, porque al conocer el corazón de Dios bajo las Escrituras, nosotros vamos a entender qué es una vida ordenada y cómo esa vida ordenada puede ser un terreno fértil para que Dios ponga su bendición. Es un terreno fértil donde Dios puede plantar con toda confianza, porque ha encontrado en nosotros orden, una orden en nuestra vida. Es decir, que estamos dispuestos nuestro corazón a servirle al Señor, a seguir sus pisadas del Maestro. Entonces eso se convierte en un terreno fértil para el Señor y podemos nosotros experimentar las bendiciones de Dios. La vida ordenada en Dios es una bendición, pero para llegar a esa vida ordenada en Dios tenemos que conocer qué es lo que dice Dios en cuanto a lo que es el orden. A lo que es el orden. Dios, dice la Biblia, que es una persona muy ordenada, muy organizada y planificadora. Todo lo hace en orden, todo lo hace con propósito. Entonces vamos a ver en primer lugar que desde el concepto de Dios, la vida ordenada para Dios es muy distinto a la vida de orden en el mundo secular. Porque en el mundo secular nosotros tenemos que ser ordenados en todas las cosas, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Porque si no tenemos orden, no vamos a cumplir nuestras metas, nuestros propósitos, y no vamos a disfrutar de las cosas que hacemos. Si en el orden secular, el hombre o la mujer que no aprende a vivir en orden en sus cosas, que no sabe organizarse, que no sabe plantear sus tareas, sus metas, no se va a desarrollar debidamente, no va a lograr objetivos. El Señor, el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, es una persona ordenada por excelencia, planificadora por excelencia. Y Él es nuestro modelo. Él nos enseña que para tener éxito en la vida hay que ser ordenado en muchas cosas. El hombre conoce qué es la palabra orden. La palabra orden, pues, significa una vida de armonía, de disciplina, de tranquilidad, de equilibrio. Una vida que usa un sistema de trabajo en la que su fin tiene que le salgan bien las cosas, que pueda producir, que pueda lograr sus anhelos, sus sueños. Esa es la vida ordenada que nos enseñan nuestros padres, que nos enseñan en el colegio, en la universidad, de lo que es una vida disciplinada, donde haya armonía. Entonces va a haber progreso. El hombre ordenado organiza su día, organiza sus metas desde temprano. Entonces, por lo tal, va a tener fruto de su trabajo. Podemos decir, un terreno fértil para lograr muchas cosas. Y todos los deseos de su corazón puede lograrlo.
claro, con el permiso de Dios, con el favor de Dios, porque hay cosas que no se podrán lograr a menos que Dios lo permita. Pero en esta ocasión les voy a hablar de lo que Dios es un Dios de orden y qué es lo que verdaderamente para Dios es importante y qué es lo que llama a Dios una persona que se ha ordenado en Dios. No estoy hablando de uno que se convierta en un, digamos, en una persona, digamos, porque cuando yo digo la palabra ordenada, suena como que alguien que se ha ordenado para cura, para sacerdote. No estoy hablando de esa palabra. Estoy hablando, el orden que Dios ama es que haya paz en tu corazón, es que lo conozcas a Él. ¿Qué es Dios? Dios es un Dios de orden y no de confusión. ¿Y qué dice la Biblia? Nosotros encontramos, antes que nada, antes de ir a Génesis, había dicho que la vida ordenada en los caminos de Dios estoy hablando, no estoy ahora hablando ya, hemos hablado un poco de la vida ordenada en la vida secular. La vida secular, el hombre que se ordena va a lograr muchas cosas. Pero la vida ordenada en el terreno de Dios es un terreno propicio a la vez para atraer las bendiciones de Dios, para que el hombre caiga en gracia para con Dios y Dios pueda mostrarle de sus tesoros espirituales, hacerlo descubrir sus tesoros espirituales. Es aquel que puede lograr muchas bendiciones de parte de Dios. La vida ordenada en Dios es, ¿qué cosa? Es una vida de piedad. En forma resumida, es una vida de piedad. La vida ordenada en Dios es una vida de piedad, entregada a Dios. Es una vida que busca agradar a Dios. La pregunta viene, ¿tu vida está ordenada en Dios? Mucha gente puede tener muchas cosas, haber logrado porque es ordenado, es disciplinado en la vida secular. Pero sin embargo hay hombres y mujeres que aunque son bien organizados en la vida secular, ante los ojos de Dios están terriblemente desordenados. Son un caos. ¿Por qué? Porque para Dios, el hombre que es ordenado es aquel que ha considerado a Dios como el Señor de su vida, que ha considerado al Todopoderoso que es el Señor en la cual tenemos que rendirle cuentas y tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que entender que debemos ser la gloria y alabanza de Él cada día desde que despertamos y que debemos reconocerlo y que debemos aprender a obedecer sus mandamientos, su palabra y vivir esa disciplina espiritual llamado la piedad, con la cual se ordena nuestra vida. Por eso puede haber hombres muy prósperos económicamente, pero espiritualmente están pobres, están miserables, están con harapos, están desnudos, están terriblemente desordenados, porque la cosa de ordenarse en las cosas espirituales comienza a partir de un corazón que se rinde a Dios. Ahí comienza el orden del hombre. Y cuando uno se ordena ante Dios, en esta área espiritual es cuando comienza la verdadera prosperidad espiritual y como consecuencia la prosperidad también material. Por eso estamos hablando de una vida ordenada en Dios. ¿Qué es una vida ordenada en Dios? La vida ordenada en Dios es aquello en donde el hombre llega a conocer que Dios es aquel que le va a pedir cuentas y que él necesita obrar y encaminarse con una conducta de acuerdo a su voluntad, amarlo y servirlo. Son las 7:30 y bendecir de la su tarde. nombre cada día de su vida. Eso es lo que quiere el Señor. Mientras nuestra vida no está ordenada en Dios, de nada servirá que nuestra vida secular esté supuestamente exitosa, ordenado, nuestra casa, nuestro hogar, nuestras metas seculares pueden ser muy
muy copiosos, muy llenos que podemos tener ahí en nuestra agenda, pero de nada servirá eso si tu vida no está ordenada en primer lugar en Dios. Es lo similar que dijo Cristo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el oro del mundo, pero su alma está perdida? ¿De qué le vale al hombre si ganare, si hiciera casas, si se comprara cosas materiales, si tuviera la satisfacción de muchas cosas en la vida? ¿De qué le va a servir ese tipo de disciplina, ese tipo de organización, ese tipo de una vida ordenada para lograr cosas materiales, si en el área espiritual, si en el lado de Dios no tiene nada? Si en el lado de Dios, desde el concepto de Dios, su vida está desordenada, su vida está desordenada, su vida está en desgracia espiritual. Su vida no está en la gracia de Dios, su vida está en desgracia espiritual, porque para Dios lo que cuenta, lo primero es que esté su vida ordenada para con Dios, que tenga comunión con Dios, que reconozca al Señor como el Señor de su vida, que reconozca que hay que alabarle, que hay que servirle, que hay que caminar en la justicia, en la equidad, en la verdad, no en la mentira, no en la falsedad, no en el pecado, no en la corrupción, nada de eso. Si no está viviendo el hombre conforme a la justicia y al derecho que Dios demanda en la palabra, de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y de amar a su prójimo como a sí mismo, entonces todo lo que humanamente ha hecho, ha logrado, es nada, porque eso no le va a perdonar sus pecados. El tener muchas cosas materiales no le va a perdonar sus pecados. El hacer muchas obras no le va a perdonar sus pecados, no lo va a llevar al cielo. Entonces lo que necesita es ordenar su vida para con Dios en el ámbito espiritual, que es en la cual los hombres en su mayoría lo descuidan, lo desdeñan y lo desprecian, y prefieren oír otras cosas antes que oír la palabra de Dios. Prefieren irse a otros sitios de diversión antes que alabar a Dios, antes que buscar a Dios. Entonces para Dios esas personas están en desgracia espiritual, porque van rumbo a la muerte espiritual, porque sus vidas están lejos de Dios, aunque puedan ser muy moralistas. Una vez más les hago recordar lo que Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el oro del mundo, pero su alma está perdida? En otras palabras, ¿de qué le vale al hombre ser ordenado, organizado, planificador, estudioso, muy de buen talento para lograr muchas cosas y para tener muchas satisfacciones aquí en la tierra para con su vida, o ir tras los placeres del mundo, o poder lograr tantas cosas, invertir toda su energía y su fuerza en el trabajo para lograr tantas cosas que muchos lo han logrado y finalmente han fenecido, han perecido, sacándose tanto el ancho para irse de este mundo sin haber invertido su tiempo en las cosas espirituales? En su cuenta espiritual no hay nada, pero en su cuenta secular hay muchas cosas, hay mucho dinero, hay muchas obras, hay mucha energía invertida, pero de eso, ¿para qué habrá servido? Como dijo Cristo, ¿de qué le valió si ganó todo el oro del mundo? ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el oro del mundo, pero su alma está perdida? ¿De qué le valió? No le sirvió de nada. Entonces, ¿qué es lo que cuenta para Dios? ¿Lo secular o lo espiritual? Lo espiritual es lo que cuenta más para Dios. Y eso nos enseña a ordenar nuestra vida con Dios en la vida espiritual. No cualquiera puede decir que tiene una vida ordenada delante de los ojos de Dios, a menos que le dé tiempo a Dios, a menos que no se avergüence del Señor, a menos que dé testimonio de Dios, a menos que decida amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amar a su prójimo como él mismo se ama. Si no está en el camino de Dios, mira, mucha gente viene a los pies de Cristo para oír la palabra, vienen espiritualmente, vienen con dolencias en el corazón, con problemas, con dificultades, producto de su vida secular, producto de los sufrimientos, porque no han aprendido a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que no es suficiente lo secular, el pan,
el dinero. Es necesario el pan espiritual para vivir equilibrado. Y una vida equilibrada es sinónimo de una vida ordenada ante Dios. Una vida equilibrada es el sinónimo de una vida ordenada en Dios. Eso es lo que cuenta para Dios. Si su vida no está ordenada en esa área, ¿de qué le sirve vivir en esta vida? Vivirá como un gusano más, porque terminará en el polvo de la tierra y en condenación, pues invirtió toda su energía y todos sus 80 años solamente a lo material, pero en Dios no invirtió tiempo, no invirtió energía. ¡Qué triste! ¿Cómo se presentará ante el Señor de señores, ante el Todopoderoso, el cual va a pedir cuenta a todos los hombres? Según las obras que hicieron, Él los juzgará. Entonces, una vida que no está ordenada en Dios está en desgracia. Pero cuando ellos deciden entender de que la vida se ordena en primer lugar en la vida espiritual, y vienen a Dios y se arrepienten de sus pecados y vienen, entregan su vida a Él y entienden que nada tiene sentido en la vida a menos que Cristo, a menos que Dios sea parte de nuestra vida, la cual le da equilibrio, la cual le da solvencia espiritual. Entonces su vida no va a estar ordenada. Entonces necesitamos entender eso. ¿Qué es la palabra orden? La palabra orden, tener una vida ordenada, es tener disciplina, es tener armonía en que las cosas están todo en su lugar, que las cosas están correctas. Y cuando tenemos una relación con Dios, recién tenemos armonía, recién tenemos disciplina. Y recién vamos a entender lo que es la paz espiritual, vamos a conocer lo que es la tranquilidad, vamos a conocer lo que es la normalidad, vamos a conocer lo que es el equilibrio. Estamos hablando y entendiendo lo que es la vida ordenada desde el punto de vista de Dios, para entender para analizar, para examinar nuestra vida, cómo estamos caminando, si estamos ordenados ante Dios o estamos más desordenados. O que estamos ordenados en la vida secular, pero en la vida espiritual estamos más terriblemente desordenados porque hemos dejado la Biblia, hemos dejado la oración, hemos dejado la vida de piedad. Entonces estamos en una vida que está en ruinas. Esa vida está en ruinas espiritualmente y necesita ser ordenada, necesita ser levantada un altar para Dios. El mundo está caminando en su mayoría en una vida desordenada, en estos últimos tiempos donde el libertinaje está creciendo en todas las áreas y latitudes en el mundo, en que se está cambiando la verdad por la mentira por la verdad. El mundo está cayendo en un caos espiritual y moral terrible, porque Jesús lo dijo que la maldad crecería en los últimos tiempos. Entonces el hombre necesita aceptar la palabra de Dios como única fuente que no cambia y que solo la comunión con el Padre a través de la palabra nos puede llevar a tener una vida agradable a Dios, ordenada ante Dios, para servirle, para amarle y para ser valiente. Pero esto es para hombres valientes, para mujeres valientes, para mujeres y hombres valientes que deciden vivir ordenados ante los ojos de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico de una vida desordenada? Escucha, la persona desordenada, según la Biblia, es aquella que se conduce sin reglas, no tiene reglas de vivir, no tiene principios de vida, no tiene valores espirituales, vive sin normas de conductas, vive como le plazca, vive sin respeto a Dios, no tiene sus límites de vida que están demarcados. Es un improvisado, es una persona espiritualmente fúnebre ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios ordenado y quiere que su creación sea ordenado, dándole lugar a Él en su vida, desechando la idolatría, desechando cosas vanas. Dios quiere que su creación sea ordenada y la vida ordenada por excelencia comienza dándole lugar a Dios, comienza obedeciendo su palabra, comienza reconociendo que sin Dios somos nada, somos un cero a la izquierda, somos muertos espiritualmente, estamos oliendo a muerte, somos fúnebre,
Sin Dios estamos fúnebre, estamos oliendo mal, estamos muertos espiritualmente. Por eso, la vida ordenada en Dios se va a que Dios nos apruebe como sus hijos, porque Él quiere que seamos sus hijos. Él quiere que vivamos ordenadamente. Dios es ordenado y la vida se ordena. Escucha, Dios es ordenado y la vida se ordena cuando aprendemos a depender de Él en todos nuestros caminos. Ahí comienza el inicio de ordenar nuestra vida y ahí también comienza el inicio de nuestra bendición en la cual Dios va a ir poniendo en nuestra vida. En donde hay una vida ordenada, hay lugar para que Dios pueda bendecirnos. Cuando nuestra vida está desordenada, no podemos esperar las bendiciones de Dios. Cuando un lugar está todo desordenado, no puede haber espacio para traer bendición. Y eso es así. ¿Y por qué el hombre le cuesta tener comunión con Dios? La causa es su pecado. Su pecado porque está vendido al pecado. El hombre quiere vivir ajeno a las cosas de Dios. El hombre quiere vivir como le plazca. El hombre quiere hacer su voluntad. No quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre está inclinado más al egoísmo, al orgullo, al pecado, porque está vendido al pecado. Por eso que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y nos ha dado también la palabra de Dios, el manual de vida, el manual para entender de que podemos volver a Dios y podemos ordenar nuestra vida. Hay matrimonios en la que viven en su matrimonio peleando, divorciándose, no viven felices, aparentemente viven felices, porque lamentablemente su vida no está ordenada en Dios. Los cónyuges a veces no están buscando de Dios, no buscan de Dios. Aparentemente pueden suplir sus necesidades económicas, pero ante Dios están desordenados, están en un caos, están en una catástrofe espiritual, porque no vienen ante el autor de la vida, el autor del matrimonio, el autor del amor, el que nos enseña a cómo vivir, a cómo sintonizar nuestro corazón con su amor, para poder disfrutar de paz, de tranquilidad, porque donde hay orden no va a haber pleitos, va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber ponderación, va a haber perdón, porque donde estamos ordenados ante Dios, Dios pone su amor, nos enseña, nos da sabiduría para entender de que sin Él no podemos disfrutar de una verdadera felicidad, porque Él es el sello de la felicidad. Dios en Cristo Jesús es el sello de la paz, de la tranquilidad, de la paz, de la tranquilidad. Él es el sello de la bendición. En Génesis capítulo 1, verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Como a Dios no le gusta el desorden, Dios comenzó a crear, a limpiar la tierra de ese desorden, de esas tinieblas, y comenzó a hacer la luz, comenzó a separar las aguas de la tierra, comenzó a poner la luz, comenzó a poner las estaciones, a crear los animales, y todo lo hizo en orden, y todo estaba bueno, porque Dios es un Dios de orden. Pero Él la encontró desordenada, la tierra estaba con tinieblas, y es igual hoy en día. Muchas tierras que pueden representar hombres y mujeres están como esos tiempos que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, estaba llena de tinieblas. Tiniebla es una vida de pecado. Tiniebla es estar lejos de Dios, estar enredado con la idolatría, estar enredado con diversos pecados, estar con el miedo y los temores en su corazón, porque su naturaleza está vendido al pecado. Pero justamente quien nos ha proveído, Dios, es la palabra del Señor. Nos ha proveído a Jesucristo para ver la luz y para darnos cuenta que estamos viviendo en tinieblas y que tenemos la gran necesidad de ordenar nuestra vida en Cristo Jesús. Tu vida puede ser una desolación, puede estar un desierto. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo,
sea la luz, y fue la luz en medio de tinieblas. ¿Y sabes qué? Dios quiere alumbrar esa luz, esa luz a esas tinieblas, a esa vida que de repente está desordenada. ¿Para qué? Para que Él quiere ordenar la vida del hombre, pero el hombre está viviendo en tinieblas. Está viviendo en tinieblas porque no quiere venir a Dios. Entonces su vida ante los ojos de Dios está desordenado. Tienes que decir, si tú amas a Dios, si tú tienes comunión con Dios, entonces tú estás entrando a una vida de ordenar tu vida. Eso es lo que cuenta para Dios. Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes estar alabando, pero si tu vida no va en consonancia a una vida de justicia, a una vida limpia, a una vida que agrada a Dios, entonces tú estás terriblemente oliendo mal espiritualmente. Estás espiritualmente muerto, estás en tinieblas, pero la luz es Dios, la luz es Cristo. En la palabra, que es la luz, nos enseña la verdad y la verdad nos hace libre. Dios, cuántas tinieblas ha sacado de tu vida. Él va a ir trabajando, va a ir sacando tinieblas